Hermanos, muy buenos días. Estamos hoy el día jueves en el nuevo horario para poder facilitar la transmisión del estudio del libro de Efesios. Estamos en capítulo 1. El día de ayer repetimos el tema de la doctrina de la elección. Y esta mañana quiero repetir, porque no quedó para nada grabado bien, el tema de la predestinación, que es Efesios capítulo 1 y el versículo 5. Vamos a orar un momento para encomendarnos al Señor y pedir que ese tiempo de estudio pueda ser de bendición para nosotros en nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la libertad de estudiar tu palabra. Padre, pido por los hermanos que están sintonizando ahora, que tú les puedas bendecir y animar en su vida espiritual. Danos, Señor, entendimiento al manejar tu palabra. Esta es una fascinante carta de Pablo, llena de profunda enseñanza. Padre, perdónanos porque muchas veces somos un tanto superficial en nuestro entendimiento del Evangelio. Padre, tu palabra nos pide que te amemos con toda nuestra mente. Y la verdad, Padre, es que dedicamos nuestra mente a nuestras profesiones, estudiamos una forma muy exigente para la carrera profesional. Pedimos, Padre, que tengamos el mismo esfuerzo para poder entender bien tu palabra, Señor, sabiendo que es palabra de vida eterna. Acompáñanos ahora, Señor, bendice el estudio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en Efesios 1, el versículo 5. Permítame leer este versículo en la palabra de Dios. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que estamos esta mañana frente a esta doctrina, también para algunos cuestionada, polémica, pero para otros es una de las anclas de la vida cristiana, de nuestro conocimiento de Dios, la doctrina de la predestinación. Aquí dice la primera frase: en amor, habiéndonos predestinado. Permítame invertir un poco el orden de las palabras, porque esa frase en amor realmente es una frase adverbial. Es decir, describe cómo el verbo se implementa o se ejecuta. El verbo principal es habiéndonos predestinado. Y si hacemos la pregunta, ¿cómo predestina Dios? Y en particular, ¿cómo nos ha predestinado a nosotros? Claramente dice en amor. Dios es amor y todo lo que Él hace, especialmente hacia sus hijos, es hecho con esta cualidad de amor. Ahora, ¿qué significa esta palabra predestinar? El verbo predestinar. La palabra en griego significa destinar o marcar de antemano. Es una palabra interesante. En griego es proorizo. Proorizo. En español, de la palabra orizo, tenemos el término horizonte. Creo que todos sabemos bien lo que es un horizonte. Cuando vamos a Huanchaco, cuando vamos a mirar al mar, en la distancia podemos ver lo que llamamos el horizonte. ¿Qué es el horizonte? El horizonte es aquella línea que marca la separación entre el mar y el cielo, ¿no es cierto? Cuando miramos en la distancia, vemos esa línea que llamamos horizonte, que delimita el fin del mar y el comienzo de lo que llamamos el cielo. Ese es el horizonte. Esta es la palabra que Pablo usa aquí, indicando que Dios ha señalado, Dios ha puesto, por decir, un límite y lo ha hecho de antemano. Proorizo. Ahora, es cierto que este verbo no se usa con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Pero no hay que pensar que el poco uso del verbo indica que no es algo importante. En realidad, cuando empezamos a estudiar y a reflexionar sobre la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el concepto
aunque no la palabra quizá, el concepto recorre la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. La Biblia señala que todo, absolutamente todo, ha sido predestinado conforme al propósito de Dios. Ayer estuvimos estudiando el hecho que Dios no es un Dios que reacciona, sino un Dios que es proactivo. Es decir, Dios no espera que los seres humanos hagan ciertas cosas para que Él después decida qué va a hacer Él a la luz de lo que el hombre ha decidido hacer, como si en alguna manera el accionar del hombre podría sorprender a Dios. Es al revés. El accionar del hombre se da dentro del marco de lo que Dios ha predeterminado. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 5, vemos en la palma de Dios el Padre un libro. Ese libro es la historia de la humanidad. Y dice la Biblia que ese libro está escrito dentro y por fuera, de antemano. Ahí está el concepto. Que Dios ha determinado la historia de la raza humana desde antes de la creación del mundo. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando manejamos este concepto de la predestinación. Algunos confunden predestinación con omnisciencia. Omnisciencia significa que Dios sabe todas las cosas. Y podemos añadir, Dios sabe todas las cosas de antemano. Es decir, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios sabía exactamente lo que iba a pasar. Dios sabía que Adán y Eva iban a caer en pecado. Dios sabía que la raza humana se iba a rebelar contra Él. Dios sabía que tendría que enviar a su Hijo, el Señor Jesús. Dios sabía que los judíos lo iban a matar, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que aclarar es lo siguiente. La predestinación no es igual que la omnisciencia. Dios no sabe todas las cosas de antemano porque simplemente es eterno y Él puede saber lo que va a pasar anticipadamente. Más bien, Dios sabe todas las cosas porque es Dios quien ha decidido qué hacer. Por lo tanto, la omnisciencia fluye de el hecho que todo ha sido predestinado. En otras palabras, porque Dios ha predestinado todo, esa es la base para su conocimiento de todas las cosas. Así que lo que estamos diciendo es que la doctrina de la predestinación es una consecuencia de la soberanía de Dios en este mundo. Creo que si tomamos un momento para pensar, nos damos cuenta que esto no es nada extraño, más bien es algo bastante lógico. Dios es el creador de todo, ¿no es cierto? Se supone que cuando Dios creó las cosas, Él sabía cómo crear, Él sabía lo que iba a pasar con la creación. Es imposible que no haya sido así, por el hecho que Dios sea eterno. Dios no es como nosotros. Dios no está esperando que el día de mañana ocurra para que Él decida qué hacer a la luz del día de mañana. Como Dios sabe todo en un solo instante porque Él es eterno, entonces Dios ha predestinado todas las cosas conforme a su voluntad. Permítame explicar un momento usando una ilustración. Quiero que traten de captar la extensión, el alcance de la predestinación de Dios. Y también la razón por la cual Dios ha predestinado todas las cosas y que forzosamente tiene que ser así. Quiero que usen su imaginación conmigo esta mañana. El pastor de nuestra iglesia se llama el pastor Marco Marroquín. A diferencia de mi persona,
Él es un hombre muy organizado. Todo lo que él hace, lo hace con excelencia de administración. Confieso que yo soy bastante pobre en organizar y en administrar las cosas. Ahora, si la iglesia va a tener, digamos, un campamento, y el pastor Marco está a cargo del campamento, si uno se pregunta, ¿qué cosas va a tomar en cuenta el pastor Marco para poder organizar un campamento para toda la iglesia? Bueno, en primer lugar, obviamente, él va a decidir de antemano dónde va a ser el campamento, ¿no es cierto? No es que él se va a levantar el día del campamento y recién decidir a dónde vamos a ir. Eso sería irresponsable, ¿no es cierto? Así que mucho antes del campamento, el pastor Marco decide a dónde vamos a ir. Él decide también las fechas del campamento. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a terminar? El pastor Marco decide de antemano quiénes van a ir, quiénes pueden participar en este campamento. El pastor Marco va a decidir cuál va a ser el horario, a qué hora nos vamos a levantar y a qué hora nos vamos a acostar. Y para que el campamento pueda fluir bien, el pastor Marco va a establecer horarios para el desayuno, el almuerzo y la cena. Para que todo marche bien, él va a decidir quiénes serán los cocineros, cuál va a ser el menú. Él va a decidir dónde será el alojamiento. Él va a decidir quiénes van a dormir en qué pabellones. Él va a decidir quién va a dar los temas durante el campamento. ¿Quién va a dirigir las alabanzas? ¿Por qué el pastor Marco haría todo eso? Porque él quiere que el campamento fluye y marche en la mejor forma posible. Él no quiere un campamento a la deriva porque eso no va a ayudar a las personas. Él va a tratar de hacer el mejor campamento porque él tiene metas y planes para ese campamento que él quiere lograr. Ahora, obviamente, para ese campamento incluye cosas como la movilidad. ¿A qué hora los buses nos van a recoger de la iglesia? Para llegar al campamento a cierta hora para poder ubicarse en el campamento. El pastor Marco va a decidir si tantas personas van a ir, cuántos buses se necesitan. Va a coordinar todo eso de antemano. Ahora, el pastor Marco es un excelente administrador. Él haría que el campamento funcionara de la mejor manera. Pero hago dos preguntas. ¿El pastor Marco en su humanidad o las personas que le están apoyando son omniscientes? No, no son. ¿Qué implica eso? Algo se les podría olvidar. Algún detalle. Y llegando al campamento, de repente el pastor Marco dice, uy, no pensamos en eso. Así que la falta de omnisciencia podría resultar en que algo no anda bien en el campamento porque se nos escapó ese detalle. Segundo problema. El pastor Marco no es omnipotente. Es decir, algo inesperado puede ocurrir. Por ejemplo, los buses están yendo al campamento. Todo está marchando muy bien en el cronograma establecido por el pastor Marco. Cuando de repente una llanta se baja en un bus. Resulta que el bus no había tomado la previsión de tener una llanta de repuesto. Así que ese desperfecto en la llanta lleva 1 hora para arreglar. Resultado, todos llegan al campamento 1 hora retrasado. Y ahora todo el campamento tiene que cambiar un poquito, ciertas cosas no se van a poder hacer porque algo fuera del control del pastor Marco ocurrió que afectó el campamento. Noten eso entonces, el pastor Marco
organizando el campamento, quiere que todo marche bien. Él ha tratado de pensar de antemano en todas las cosas para el bien del campamento. Pero el pastor Marco tiene dos problemas. No es omnisciente y no es omnipotente. Ahora, permíteme preguntar, ¿Dios tiene ese problema? Cuando Dios creó este mundo, antes de crear el mundo, ¿qué pensamos? ¿Que Dios pensó de antemano cómo crear el mundo? ¿Qué tamaño iba a ser? ¿Quiénes iban a vivir? Etcétera, etcétera. Por supuesto que Dios lo pensó. Si Él nos creó a su imagen y nosotros aquí en la tierra planificamos eventos, algo tan sencillo como un campamento, ¿no piensan que Dios habrá planeado de antemano, si se puede hablar así, la creación de este mundo? Obviamente que sí. Pero Dios tiene dos grandes ventajas sobre nosotros. Primera ventaja, Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que nada se le va a escapar. Algunas personas tratan el asunto del pecado de Adán y Eva como si eso fue algo que les sorprendió a Dios. Que Dios no se imaginó que Adán y Eva iban a ser tan insensatos como para comer del fruto prohibido. Otros escritores hablan como si la muerte de Cristo en la cruz fue una gran sorpresa, que Dios nunca pensó que los judíos iban a tratar mal al Señor Jesús. Hermanos, Dios es omnisciente. ¿Entienden esa palabra? No hay nada que le puede escapar a Dios, absolutamente nada. Segundo lugar, Dios es omnipotente. No le falta a Dios el poder para hacer cualquier cosa que Él quiere. Nosotros decimos que algo ocurrió fuera de mi control. Esa frase no se puede usar de Dios. No hay nada que ocurra fuera del control de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Ahora, juntemos esas tres cosas. Número uno, Dios planifica las cosas igual que nosotros. Número dos, a diferencia de nosotros, Dios es omnisciente. Tercer lugar, a diferencia de nosotros, Dios es omnipotente. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que antes que Dios haya creado los cielos y la tierra, Dios había planificado todo. ¿Entendemos la palabra todo, hermanos? ¿Se acuerdan una vez al Señor Jesús animando a los discípulos a confiar en Dios? Dijo lo siguiente: ni un pajarito cae a la tierra sin que su padre no solo lo sepa, sino que lo haya planificado. Aunque pareciera increíble, en la eternidad, cuando Dios creó este universo, Dios planificó de antemano la muerte de cada pajarito. El momento preciso que ese pájaro iba a morir, o por causas naturales, por el ataque de algún animal, o lo que sea. Dios controla absolutamente todo. Nada ocurre en este mundo sin que Dios no solo lo controle, no solo lo sepa, sino que lo haya predestinado. Este es el alcance, hermanos, de la enseñanza bíblica de la predestinación. Espero que esa ilustración nos ayude a entender la dimensión de la predestinación de Dios. Pero noten aquí en versículo 5, el apóstol Pablo solo está hablando de un aspecto de la predestinación. Porque Pablo dice, habiéndonos, hablando de los creyentes, ¿no es cierto? Habiéndonos, él y los creyentes en Éfeso, y todos los creyentes, habiéndonos
predestinado en amor, ¿para qué? ¿Qué dice el texto bíblico? Para ser adoptados hijos suyos. Ahora quiero que noten entonces esta tremenda doctrina que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Él está diciendo que una parte de esa predestinación, no solo que Dios nos haya escogido, versículo 4, sino que además de escogernos, Él nos había predestinado para ser sus hijos. Ahora, desde el Antiguo Testamento, leemos que Dios adoptó a la nación de Israel para ser su hijo. Por ejemplo, vamos al libro de Éxodo, el capítulo 4 y el versículo 22, para escuchar cómo Moisés habló al faraón en el nombre de Dios y la expresión que Moisés usa en cuanto a la nación de Israel en relación con Dios. ¿Qué leemos en Éxodo 4, verso 22 y versículo 23? Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Así que claramente Dios, mirando a la nación de Israel, estaba tomando la nación de Israel colectivamente como su hijo primogénito. Si vamos más adelante a la profecía de Isaías, el capítulo 63 y el versículo 16, ¿qué leemos en versículo 16? Israel está en un momento de tremenda angustia y necesidad y buscan a Dios y miran a Dios como su Padre. Escuchen estas palabras tan melancólicas de parte de Israel. Isaías 63, versículo 16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Israel ahí, los creyentes están diciendo: aun si Abraham, nuestro Padre, rehúse conocernos, y aun si Jacob, nuestro Padre, no nos quiere llamar sus hijos, te miramos a ti, Dios, y ponemos nuestra confianza. Tú eres nuestro Padre, aunque no tengamos ningún Padre más. O escuchen también las palabras de Dios en Oseas, el capítulo 11 y el versículo 1. Esta hermosa profecía de Oseas. Dios dice, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Noten esa palabra hijo. Claramente Dios se presenta como Padre, hablando de Israel como el Hijo de Dios. Así que en el Antiguo Testamento entendemos que Israel es presentado como el Hijo de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la nación de Israel da lugar a la iglesia. Ahora la iglesia es o son los hijos de Dios. Los creyentes, los integrantes de la iglesia son los hijos de Dios. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículos 14 al versículo 16. Escuchen estas hermosas palabras del apóstol Pablo, que señalan cómo es que somos hijos de Dios. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué interesante, ¿no es cierto, hermanos? Qué lindo saber que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre celestial. Él nos ha adoptado para pertenecerle a Él. O vamos al libro de Gálatas. En Gálatas, el capítulo 4, escuchemos el versículo 5. ¿Qué dice Dios aquí? ¿Qué dice Pablo aquí a los Gálatas acerca del obrar de Dios desde el Antiguo Testamento? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hijos. Adopción de hijos. Y aquí Pablo está hablando a gentiles. Y Pablo está diciendo esa gran bendición que Dios ofreció a Israel. Ahora la extiende a los gentiles, para que los gentiles sean llamados hijos de Dios. El apóstol Juan en su carta, primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1, tiene estas hermosas palabras. Permítame leer. Primera de Juan 3, el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso, ¿no es cierto? Poder decir esta mañana que somos llamados hijos de Dios. Miren aquí el énfasis una vez más sobre amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Con razón el apóstol Pablo aquí en Efesios 1, versículo 5 dice, habiéndonos predestinado en amor desde antes de la fundación del mundo, no solo para ser escogidos para la salvación, sino como parte del paquete de la salvación. Él nos adopta para ser hijos suyos. Hermanos, viene a mi mente ahora la tremenda envidia que los ángeles podían tener de nosotros. Porque los ángeles también han sido creados por Dios. La gran diferencia es que los ángeles nunca pecaron. Y uno pensaría que entre los ángeles que no pecaron y los seres humanos que nos hemos rebelado contra Dios, los que merecen ser adoptados como sus hijos serían los ángeles. Pero los ángeles nunca dejarán de ser siervos. Los pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, a nosotros y a nadie más, Dios ha adoptado para ser sus hijos. Hay que recalcar, hermanos, que no hay nada en nosotros que lo merece. No hemos hecho nada para merecerlo. No somos mejor que otros, más bien seríamos peor que otros. Es la gracia de Dios que nos lleva a adoptarnos. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca nos sintamos orgullosos, menos pensar que somos mayor o superior a los demás. Para nada, hermanos. Es la gracia, la misericordia de Dios que nos adoptó. Pero ¿qué significa ser hijos de Dios? Creo que cuando pensamos un momento en esta categoría de ser hijos de Dios, dos palabras vendrían a nuestras mentes, ¿no es cierto? Privilegio, responsabilidad. En primer lugar,
como hijos de Dios tenemos tremendos privilegios. Ya lo hemos leído aquí en Romanos, el capítulo 8. Aquí tenemos algunos de los grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Puedes notar aquí, hermano, la gran diferencia entre los ángeles y nosotros? Los ángeles reciben órdenes. Nosotros somos guiados. Una gran diferencia. Claro, Dios nos da ciertas órdenes. Pero además de darnos órdenes, Él también nos quiere guiar. ¿Cuál es la diferencia entre una orden y la dirección de Dios? Bueno, una distinción sería la siguiente. Por lo general, las órdenes de Dios son iguales para todos sus hijos. Esa orden fundamental, sed santos porque yo soy santo. Así que todo creyente tiene que obedecer los mandamientos de Dios. Esas son sus órdenes. Pero hay muchas cosas que Dios no ordena para todos sus hijos. Y esto cae dentro del rubro de la dirección de Dios. Por ejemplo, cuando yo terminé secundaria, fui a la universidad. Y yo quería saber qué debería estudiar. Dios me guió a estudiar geografía. Ahora, no todo creyente tiene que estudiar geografía. Pero Alex Donnelly, como hijo de Dios, fue guiado para estudiar geografía. Ahora, ¿en cuál universidad iba a estudiar? No hay una orden en la Biblia que todo hijo de Dios tiene que estudiar en X universidad. Yo oré al respecto y Dios me guió a la Universidad de Durham, en el norte de Inglaterra, que para mí resultó una tremenda bendición. Luego, terminando los estudios, yo le pregunté al Señor, ¿ahora qué quieres que yo haga? Y Dios me dirigió a volver a mi ciudad para trabajar en una empresa de contabilidad. Ahora, no todo creyente tiene que ser contador, pero Dios me guió a trabajar en una empresa de contable. Y luego Dios me guió a estudiar en un seminario. Y yo podía continuar, ¿no es cierto? No, creo que captan bien la idea. El creyente es un hijo de Dios. Como hijo de Dios tenemos un gran Padre celestial. Como Padre nos da ciertas órdenes, pero también como Padre nos da ciertas orientaciones, ciertas direcciones. Él quiere guiarnos. Ahora, si somos hijos no solo obedientes, sino que si somos hijos sensibles a la dirección del Padre, nuestra vida va a ir mil maravillas. Porque Dios siempre querrá lo mejor para nosotros. El problema es que a veces como hijos no nos dejamos guiar por Dios. Nos ponemos un poco tercos o rebeldes. Para colmo, a veces pensamos que sabemos mejor que Dios. Pero aquí está un gran privilegio. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es más, otro privilegio. Si somos hijos de Dios, obviamente podemos llamar a Dios Padre. Esta frase, Abba, Padre, que indica un grado de confianza, de poder acercarnos a Dios con plena libertad. Los ángeles solo se acercan a Dios cuando Dios los llama. Los creyentes se acercan a Dios cuando desean hacerlo. Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia. Como pastor,
yo estoy llamado a atender a los hermanos de la iglesia. Y los hermanos me llaman, me buscan de vez en cuando. Pero los hermanos intuyen que su relación con el pastor es tal que hay ciertas horas apropiadas para llamar al pastor. La 1 de la mañana no sería una hora apropiada. Pero los hijos pueden tocar la puerta del papá cuando quieran. Mañana, tarde y noche. No tienen que sacar cita, no tienen que pedir permiso, no tienen que venir un poco temorosos. Son hijos. Y nosotros somos hijos del gran Dios eterno. Él nos ha adoptado, nos ha concedido ese tremendo privilegio de ser sus hijos. Podemos llamarle Padre, y eso nos da el privilegio de acceso a Él en cualquier momento. ¿Qué más dice el apóstol Pablo en versículo 17 de Romanos 8? Pablo dice, y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Viene a mi mente ahora la experiencia que yo tenía varias veces cuando estaba estudiando geografía en Inglaterra. Me levantaba temprano en la mañana en la universidad, pasaba tiempo con el Señor y luego de tomar desayuno iba a mis clases con un corazón tan lleno de gozo y alegría. Iba pensando lo siguiente, como estudiante de geografía, iba pensando, he pasado un tiempo con el Creador. Ahora voy a estudiar la creación. Y la creación que voy a estudiar es mía, porque soy hijo del Creador. Qué tremendo privilegio, ¿no es cierto, hermanos? Podemos salir un día, mirar la naturaleza y pensar, todo esto es mío, porque soy heredero de Dios. Puedo mirar las estrellas en la noche y pensar, todo esto es mío, porque soy hijo del gran Creador. Yo sé que por mientras en esta vida podríamos tener algunas carencias, más que nada en este tiempo de cuarentena. Pero cuando vengan los cielos nuevos y tierra nueva, seremos herederos de toda la creación de Dios. ¿Por qué? Porque desde la eternidad, en amor, Él nos predestinó para que todos aquellos que serán salvos serán también adoptados para ser hijos de Dios. Pero permítame terminar esta mañana considerando algunas responsabilidades. Porque obviamente con los privilegios de ser hijos de Dios también vienen grandes responsabilidades. Quizá la primera y más grande responsabilidad es la que el apóstol Pablo empieza a desarrollar a partir del capítulo 5 de Efesios. Miren cómo el apóstol Pablo lo expresa aquí. Esta responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Podemos entender eso? Pablo dice, tenemos este privilegio de ser hijos de Dios. Somos amados como hijos. Dios nos ama. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Debemos aprender a ser semejantes a Dios. Debemos tomar a Dios como nuestro modelo. Y miren la primera cosa que Pablo menciona en versículo 2. Andad en amor, porque Dios es amor. Dios manifiesta amor para toda la creación. Dios ama a los creyentes y Dios ama también a los inconversos. Dios hace brillar el sol sobre los creyentes, hace brillar el sol sobre los inconversos. Bendice la chacra de los creyentes, bendice también la chacra de los inconversos.
bendice el negocio de los creyentes, bendice también el negocio de los inconversos. Claro, un día Dios juzgará a los inconversos por ser mal agradecidos, por no haber correspondido con Dios. Pero Dios muestra su amor para con todos. Y Él espera que nosotros también le imitemos. Debemos amar a todos. Amar a los creyentes. Amar a los no creyentes. Amar a nuestros amigos. Amar también a nuestros enemigos. Amar a aquellos que nos hacen bien. Amar también a aquellos que nos hacen daño. Tremenda responsabilidad. En amor hemos sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Pero tenemos que asumir esta gran responsabilidad de ser semejantes a Dios. Obviamente debemos también ser hijos obedientes. La marca de un hijo es que obedece al Padre. Claro, no obedece como el siervo, porque el siervo obedece por temor. El hijo obedece al Padre por amor. Y así debemos estar obedeciendo a Dios. Otra marca de un hijo, otra responsabilidad. El hijo debe interesarse en los asuntos de su padre. Les confieso, hermanos, que esta cuarentena para mí ha sido de gran bendición. ¿Por qué? Porque he visto cómo mis hijos se han interesado en mis asuntos, como nunca antes. Antes la cuarentena, mis hijos me dejaban trabajar libremente como pastor. Pero casi nunca decían, papá, te ayudamos en esto, te ayudamos en lo otro, porque no era necesario quizá. Ahora me están ayudando filmando, me están ayudando en muchas maneras aquí en la casa. Qué lindo para mí como padre sentir que mis hijos se interesan en mis asuntos. Pueden ver lo que estoy haciendo. Quieren colaborar para que marche bien. Mis hijas quieren grabar. Mis hijas quieren preparar introducciones a las grabaciones. Mi hijo quiere un sistema de mejor calidad. Qué lindo cuando los hijos se interesan en los asuntos del Padre. Dios es nuestro Padre Celestial. Él quiere que nos interesemos en sus asuntos. Por eso, hermanos, es tan importante en este tiempo que nos acerquemos a Dios y le digamos, Señor, ¿qué estás haciendo en esta pandemia? ¿Cómo debo interesarme en tus asuntos? ¿Cómo debo trabajar contigo para lograr las metas que tú tienes para esta pandemia? Hermanos, debemos ir más allá de cómo el mundo piensa. Lo que el mundo piensa en esta pandemia es cómo sobrevivo. El creyente como hijo de Dios debe tener este pensamiento. Señor, tú estás obrando en esta pandemia. Yo quiero interesarme en tus asuntos. Yo quiero entender tus propósitos. Quiero pasar tiempo contigo. Que tú compartas conmigo lo que estás haciendo, para que yo pueda compartir contigo en tus asuntos, trabajando en coordinación, entendiendo tus planes y tus propósitos. ¿Se imaginan, hermanos, la alegría que eso traería a nuestro Padre Celestial? Que la iglesia en toda la tierra se interese en sus asuntos. Yo sé que muchos lo están haciendo, gracias a Dios por eso. Pero otros quizá podemos añadirnos para terminar esta última responsabilidad. No solo debemos interesarnos en sus asuntos, debemos promover su reino. Activamente trabajar a favor de su reino, empujando su reino hacia adelante. ¿Cómo lo podemos hacer? Compartiendo nuestro testimonio, hablando a amigos que no conocen al Señor, compartiendo con familiares que no conocen a Cristo. Hermanos, Dios nos da muchas maneras de poder activamente impulsar su reino hacia adelante. No basta con orar, venga tu reino.
debemos trabajar a favor de su reino. Dios nos ayude en esta cuarentena a poder estar orando diciendo, Señor, muéstrame cómo tú quieres que yo trabaje para impulsar tu reino, moverlo siquiera unos milímetros hacia adelante, echar mi granito de arena a este gran proyecto que tú tienes de establecer tu reino aquí en la tierra. Vamos terminando, hermanos, este estudio esta mañana. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Repito este versículo. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros no le pedimos que lo haga. Los ángeles no lo sugirieron. Nació de su voluntad, su buena voluntad para con nosotros. Noten eso, el afecto de su voluntad. No una voluntad fría, una voluntad cargada de cariño y de amor para con nosotros. Como dice el apóstol Juan, si Dios nos ha amado en tal manera, debemos amarle a Él y amar a sus hijos también. Vamos a parar ahí, hermanos, un poco temprano, quizás esta mañana, pero nada mal con eso. Vamos a dar un momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mi hija Liz Ruth está aquí mirando a la cámara. Si ustedes envían alguna pregunta por Facebook, mi hija Lindsay Ruth va a poder leer la pregunta, hacérmela saber y vamos a poder conversar unos minutos antes de terminar esta mañana. Julia Vergara dice, Pastor amado, saludos de la familia Durán Vergara. Dios le guarde. Muchas gracias, hermanos, por sus saludos. Dios le bendiga. Misael Morales dice, gracias, Pastor. Procuro unirme a los estudios bíblicos desde Tayabamba, La Libertad. Bueno, hermano, gracias por tu saludo. Entiendo que eres de Huancayo. Así que Dios te bendiga tu estadía en Tayabamba y que en la voluntad de Dios pueda volver a Huancayo cuando hayas terminado tu trabajo hoy en Tayabamba. Sara Rojas Ramón dice, Pastor, qué buena elección de horario. Gracias a Dios no hubo cortes. Bendiciones por tan buenas enseñanzas. Gracias, hermana. Bueno, cambiamos el horario porque creo que menos personas usan internet en la mañana y nos permite grabar con más tranquilidad. Hugo Salazar Álvarez pregunta, hermano Alex, gracias por el mensaje. Mi pregunta es, frente a la incertidumbre que se vive, ¿cómo nosotros como cristianos podemos tener confianza y seguridad de su cuidado? Creo que lo que tenemos que hacer es empaparnos de la Biblia en tal manera que podamos entender no solo los planes que Dios tiene, sino también entender la manera que Dios obra. Creo que es muy importante que entendamos cómo Dios obra para poder entender lo que está pasando ahora y encontrar consuelo. También la Biblia está llena de promesas. Creo que debemos conocer bien las promesas de Dios y saber qué promesas reclamar en este tiempo para tener tranquilidad. Carlos Spurgeon llamó las promesas de Dios su chequera, como en el banco, una chequera. Y podemos escribir ahí en la chequera espiritual una promesa, reclamarla de los fondos divinos para que Él nos dé tranquilidad en este tiempo de incertidumbre. Así que busquemos en su palabra ese consuelo que necesitamos. Alinin Zapilla Salas dice, muchas gracias a Dios y gracias, Pastor, por las enseñanzas. Dios lo bendiga. Saludos desde Pucallpa. Uy, Pucallpa, muchas gracias, hermana, de tan lejos. Escribiendo, entendemos que ahí la situación está un poco difícil. Estamos orando mucho por la situación del coronavirus en Pucallpa. Dios los guarde allá. Natalie Campos Arizapana pregunta, buenos días, Pastor. Saludos desde Atalaya. Mi consulta es, ¿primero Dios nos predestinó y luego nos eligió? Gracias por el saludo de Atalaya, linda ciudad. Buena pregunta, el orden. Los teólogos han debatido bastante eso.
en un sentido, la palabra orden no viene al caso, por la sencilla razón que Dios lo hizo en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo, no hay antes y después. Hay solo un punto en la eternidad. Pero podemos hablar de el orden lógico, si se quiere. Y el orden lógico sería: primero Dios predestinó todo y luego, a la luz de la predestinación, Dios escogió. ¿Ok? Así que la elección sería un subconjunto del conjunto universal de la predestinación, si me permiten usar términos matemáticos. Así que, lógicamente, Dios primero predestinó todo. Y parte de esa predestinación era la elección a la salvación. Sara Rojas Ramón pregunta, ¿cómo se explicaría? Si Dios predestinó salvarnos, ¿cómo queda la obra de Cristo? Bueno, Dios no solo predestina el fin, que es la salvación, sino el medio, cómo nos salva. Y Dios predestinó salvarnos a través del Señor Jesucristo. Así que la predestinación abarca todo. No solo el destino final, sino cómo llegar a ese destino. Como el pastor Marco. Él va a determinar dónde va a ser el retiro, cuál es la meta del retiro, el propósito del retiro, pero también va a determinar los medios para lograr ese propósito final. Dios hace todo dentro de lo que es la predestinación. Silvia Urbina Medina dice, muchos saludos y gracias por tan lindas enseñanzas que tocan el corazón. Mis oraciones van por usted y familia. Pastor, disculpe, he oído que hay otra perspectiva de contracorriente contra la predestinación. Gracias, Silvia, por tus saludos. Ya hay varias corrientes. Una corriente simplemente niega la predestinación y se centra en omnisciencia. Dice, Dios no decide de antemano todo porque eso quitaría nuestra libertad, así que Dios simplemente sabe de antemano lo que libremente vamos a escoger. Bueno, entiendo esa postura. Temo que están sacrificando la libertad de Dios para salvaguardar la libertad del ser humano. No es necesario hacerlo porque la Biblia afirma que somos responsables por nuestras decisiones. Me explico. El ser humano no sabe lo que Dios ha determinado. Y en una manera que nosotros no podemos entender, aunque Dios haya predestinado todo lo que va a pasar, no somos robots. No hemos sido preprogramados. Porque si fuéramos preprogramados, no podemos ser contados responsables por nuestras acciones. Es aquí donde entra el misterio. Es aquí que filosóficamente no lo podemos explicar. Pero la Biblia afirma ambas verdades. Dios ha predestinado todo, pero nosotros que desconocemos lo que Dios ha predestinado, somos responsables por nuestras decisiones. Porque toda decisión que yo tomo, lo tomo libremente, sin sentir que Dios me está empujando a tomar cierta decisión. Así que soy responsable por mi decisión. Así que hay una corriente que simplemente enfatiza la omnisciencia de Dios y reemplaza la predestinación. Hay algo que es mucho más siniestro, mucho más peligroso. Es una corriente teológica que se llama la teología de la apertura de Dios. En inglés, the openness of God, la apertura de Dios. Y dice lo siguiente, que Dios ni sabe de antemano lo que va a pasar. Porque algunos filósofos han dicho lo siguiente, si Dios supiera de antemano todo lo que va a pasar, ese conocimiento anticipado de Dios nos quitaría nuestra libertad. Es decir,
forzosamente vamos a hacer ciertas cosas porque Dios sabe de antemano lo que va a pasar. Por ejemplo, si yo hubiera visto en vivo un partido de fútbol, digamos Perú contra Chile, y yo hubiera visto de antemano que el Perú le gana a Chile 5-0. Si después yo miro ese partido en un programa televisivo el día siguiente, pregunto, ¿esos jugadores tienen libertad para determinar el partido? No, porque yo ya sé de antemano van a ganar 5-0. Así que cuando yo veo el partido el día siguiente, esos jugadores el día siguiente van a tener que jugar en cierta manera porque yo ya sé de antemano cómo van a jugar. Los filósofos piensan de esa manera. El resultado de esa forma de pensar, que para que Dios nos dé plena libertad, Él se niega, escuchen bien, Él se niega el derecho de poder saber de antemano lo que vamos a decidir. Y esta teología, que es errada, pero dice lo siguiente: Dios solo puede adivinar lo que vamos a decidir, pero que nuestras decisiones están veladas ante Dios, y que por lo tanto ni Dios sabe cómo va a terminar todo. Y esta teología hasta postula la posibilidad de que al final Satanás se podría arrepentir, y los demonios se podrían arrepentir, y todos los pecadores se podrían arrepentir, y al final ni va a haber un infierno. Dios lo sabe. Pero eso ya bordea la blasfemia y la herejía, porque para salvaguardar la libertad del polvo, que somos nosotros, el Dios eterno queda a la espera de lo que el polvo va a hacer. Eso me parece sumamente indigno, que un creyente jamás pueda pensar eso del Dios eterno. Es mejor dejar a un lado estos aspectos filosóficos, centrarnos en lo que dice la palabra de Dios y someter nuestra mente, que Dios sea Dios y que toda carne calle delante de Él. Isabel Quispe Gutiérrez dice: Pastor, buenos días. Mi pregunta es, ¿no todos seremos hijos de Dios, aunque le hablemos a estas personas de Dios? Todos somos hijos de Dios por creación, pero no todos somos hijos de Dios por adopción. Y lamentablemente a muchas personas que predicamos el Evangelio, esas personas, por la terquedad de su corazón, ellos prefieren el pecado, como dice Juan, amaron más las tinieblas que la luz, y se alejan de la luz porque no quieren que la luz alumbre sus pecados. Esas personas, aparte de la gracia de Dios, nunca serán hijos adoptados de Dios mientras permanezcan en su rebeldía espiritual. Tenemos que orar mucho por ellos. Nosotros no sabemos lo que Dios ha destinado para esas personas, así que debemos confiar que pueden ser salvos, y hay que predicar y testificar y orar y persuadirles a hacer todo lo posible para poder ganarlos para el Señor Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Natalia RG dice: buenos días, pastor. Muchas gracias por sus enseñanzas y este nuevo horario. Quisiera saber, por favor, si ya Dios ha elegido a los salvos y sabe quiénes no, ¿por qué tenemos que seguir evangelizando? Por la razón que yo acabo de mencionar. Dios ha predeterminado los medios, y la manera que Dios va a salvar a los elegidos es a través de la predicación de la palabra. La fe que salva viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, si los creyentes no predicamos, nadie será salvo. Dios no solo ha escogido quiénes serán salvos, Dios ha predestinado quién va a ser el Salvador, el Señor Jesús, y Dios ha predestinado a través de quién van a escuchar el Evangelio,
los creyentes, los hijos de Dios. Es por eso que debemos predicar. Dios quiere que prediquemos. Muchas gracias, hermano, por sus preguntas hasta ahora. Dios les bendiga. Mañana estamos aquí con ustedes otra vez a las 9 de la mañana para estudiar el versículo 6. Y así vamos a avanzar lentamente por el libro de Efesios. ¿Qué les parece si oramos un momento y le damos gracias a Dios por su palabra y le alabamos también por la grandeza, la magnificencia de su ser en su gloria como el Dios eterno? Padre, terminamos esta clase asombrados una vez más ante tu omnisciencia, tu omnipotencia, el hecho que tú no solo has creado el universo para dejarlo andar a la deriva, sino que lo has creado y desde la eternidad has planificado el destino de cada partícula, cada átomo de este universo. Padre, como dice tu palabra, estos pensamientos son demasiado altos para nosotros. ¿Quién nos podrá entender? Pero pedimos, Padre, que tú nos ayudes por tu Espíritu a poder entrar en las profundidades de tu palabra. Danos la fe para creer en tu palabra. Que podamos conocerte tal como tú eres, revelado en las Escrituras. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga esta mañana.